No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 1. Reunión destinada. Un completo y absoluto callejón sin salida, ese iba a ser su futuro. Este mundo, este lugar muerto y oxidado, completamente detenido en el tiempo, incapaz de avanzar desde su existencia que una vez definió, o tal vez simplemente no permitieron que ese recuerdo muriera por completo. Honestamente, en este punto, ya no podía decir nada más y estaba demasiado cansada para esperar un cambio. Había pasado demasiado tiempo desde que sintió ganas de creer en algo tan grande como eso. Habían peleado demasiado y solo salieron más hastiados y culpables. Así que dejó caer la espada en su mano, cayendo de rodillas, dejando su fuerza bajo el peso de milenios de vida por algo que nunca volvería. Acarició el rostro de su hermana mientras yacía cerca de ella, incapaz de moverse de su lugar en la pierna dañada. Ella se rió con tristeza ante su mirada desafiante, aún lista para la batalla por muy dañada que estuviera. Siempre fue la más fuerte de las dos, nunca lista para rendirse. Tal vez si estuviera en su lugar las cosas serían diferentes, pero ya no podía. Estaba cansada de luchar por otros que querían que se fueran y no podía ver ninguna luz al final, así que ¿para qué molestarse? Se dio un paso, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Las chispas iluminaron la habitación a oscuras, mientras ojos amarillos sin emociones miraban más allá de la oscuridad. Otra misión suicida, otra oportunidad para deshacerse de ellos. Esta vez para bien parece. Otro fue tomado, esta vez aplastando el cuerpo de uno de sus hermanos. Su forma masiva llenó su visión por completo. Extrañas lecturas decían: ¡qué montón de gilipolleces! No fue más que una emboscada. Su sombra la envolvió mientras lo miraba sin alma, incluso cuando su hermana la gritaba desesperadamente para que huyera, se arrastrara, hiciera cualquier cosa menos quedarse aquí. No puedo, sería peor que la muerte caminar solo por este mundo. El brazo de la máquina se elevó cuando la hoja cobró vida girando de forma hipnótica. Popola cerró los ojos aceptando su muerte, al menos su arrepentimiento finalmente terminará. Sin embargo, el destino tenía otras ideas. Un sonido resonante llenó la habitación, como una cuchilla atravesando el metal, cuando algo la raspó a gran velocidad y le revolvió el cabello mientras gritaba, abrazando a su hermana con fuerza por instinto. Se pudo sentir un fuerte golpe cuando algo cayó al suelo y luego, nada. Sin sonido, sin dolor, sin liberación. Lentamente abrió los ojos, casi con miedo ya que no entendía lo que estaba a punto de ver, pero luego se abrieron con sorpresa. Allí estaba de pie sobre el cadáver de la máquina, que una vez significó la muerte para los dos. Una capa blanquecina andrajosa, un poco sucia por la edad, escondía la mayoría de sus rasgos mientras se movía ligeramente a través del viento. ¿Están ustedes dos bien? Su fuerte voz reverberó alrededor de las frías paredes metálicas de la habitación, hizo que algo dentro de ella se agitara con extrañas emociones. Y yo, tartamudeó con la boca abierta, pero era difícil encontrar las palabras. Alguien había venido a salvarlos, era mucho más de lo que jamás pensó posible. El hombre suspiró mientras miraba a su alrededor, su cabeza siguiendo los cuerpos huecos de las máquinas que habían derrotado. Había docenas de ellos, había sido un batallón francamente demasiado para que solo ellos lucharan. Sus ojos se apartaron de su supuesto salvador cuando sintió movimiento a su lado. ¿Quién diablos eres tú? Debo la preguntó bruscamente, sus heridas la volvían más irritable, mientras la desconfianza la llenaba. Sabían mejor que pensar que todavía había alguien por ahí que podía mostrarles amabilidad. Nadie importante, respondió con calma, ahora volteándose hacia ellos con el rostro aún oscurecido detrás de su capucha. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Es peligroso. Débora resopló burlonamente ante sus palabras y frunció el ceño profundamente, acariciando su rostro, mientras miraba hacia abajo a su pierna arrugada en lugar de a él, como si tuviéramos otra opción. ¿Alguien te obligó? Cuestionó su voz tomando un tono peligroso. Popola suspiró mientras acariciaba la cabeza de su hermana tratando de consolarla, pero sin apartar los ojos del hombre que tenía delante. Yo no diría forzado.
murmuró con tristeza, un revelador bastante grande de sus sentimientos. Realmente no le importaría ningún otro día, pero le faltaba la fuerza para poner su fuerte fachada. Ahora mismo se sentía cansada de todo. ¿Por qué te importa? Su hermana se burló con los dientes apretados. Nadie más lo hace. Simplemente vi a dos personas que necesitaban ayuda, eso es todo. Apeló tratando de calmar la creciente tensión. No estás en un buen estado, por favor permíteme, tengo un lugar cerca donde estarás seguro para arreglarte. Había un matiz incómodo en su voz cuando dijo la última línea, casi como si no estuviera muy seguro de sus palabras. Estoy muy agradecida por tu ayuda y, sinceramente, tal como está, realmente no puedo rechazarla, pero, dijo Popola con cuidado mientras miraba sus ojos ensombrecidos, ¿realmente podemos confiar en ti? El silencio se apoderó de la habitación, aparte del gruñido ocasional de dolor proveniente de Débola mientras intentaba moverse sin ayuda. Popola tragó saliva con nerviosismo, aunque no podía verlo, todavía podía sentirlo, era como si él estuviera mirando hacia abajo tratando de comprender su ser. La hizo sentir incómoda de una manera que no podía describir. Ustedes dos deben haber pasado por mucho para estar así. Finalmente habló con un aire de finalidad. Agarró el borde de su capucha y lo bajó finalmente mostrando su contenido oculto, los gemelos jadearon audiblemente. El cabello rojo sangre se asomaba, enmarcando un rostro atractivo, una mandíbula fuerte y limpia de cualquier tipo de rastrojo similar. Parecía bastante joven, apenas en sus 20 años y no adivinaran que realmente importaba considerando lo jóvenes que ellos mismos se veían, con todo, él era bastante atractivo, un punto que no estaba exactamente tan alto en su lista de prioridades. No, esa no había sido la razón de su sorpresa. Eran sus ojos, el color ámbar casi dorado de esos orbes los hacía bastante únicos, pero tampoco lo era del todo. Era todo detrás de ellos, era como si algo hubiera hecho clic dentro de ellos, nunca antes se habían sentido así. Lo abarcaba todo y, sin embargo, extrañamente difícil de precisar. Los había dejado sin aliento, sin la capacidad de pensar con claridad. Y luego sonrió y pareció como si este mundo mudo se iluminara a su alrededor. Mi nombre es Emiya Shirou, es un placer conocerlos a los dos. Sus palabras eran amables, su voz aún más. Habían sido completamente derrotados, ni un pensamiento pasó por su cabeza. Es por eso que cuando intentó agarrar a Débola, no pudieron hacer nada más que mirar fijamente, mientras él la levantaba con un gruñido de esfuerzo en sus brazos, los músculos abultados debajo de su ropa. Solo tomó un segundo para que un sonrojo apareciera en su rostro mientras chillaba sorprendida, y finalmente comprendía lo que había sucedido. Inmediatamente comenzó a moverse, perdiendo el equilibrio del hombre ahora nombrado, mientras trataba de estabilizarse. Oye, no estoy tratando de lastimarte. Gruñó mientras daba un paso hacia atrás casi cayendo sobre su trasero. Es solo por un rato, lo prometo. Oí Débola, tal vez deberías escucharlo, ella resopló mientras se cruzaba de brazos, el rubor de la vergüenza aún era bastante visible. Shirou respiró hondo de alivio cuando finalmente se instaló en está bien, solo sígueme, no está tan lejos. Popola sintió de una manera bastante apagada sin poder mirarlo a los ojos. Las grandes puertas metálicas se abrieron mientras el trío salía del territorio de la máquina, permitiendo que el aire frío del océano pasara suavemente a través de sus pieles. Ella podía escuchar débilmente el sonido de las olas golpeando las rocas, si hubiera sido en cualquier otra situación que ella hubiera apreciado. Aún más, ya que creaba una vista bastante tranquilizadora, tal como estaban las cosas, aunque tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Caminaron en silencio por un momento hasta que finalmente dejaron atrás la fábrica y subieron por el puente roto que conectaba con la ciudad. Ustedes dos no debieron haber ido allí, puede que no lo parezca, pero está operativo. Dijo de repente tomando al dúo con la guardia baja. Es por eso que estuvimos aquí, no fue antes, agregó Débola sin emoción, su cabeza estaba inclinada lejos de él mientras miraba la masa gris de edificios más allá del horizonte. ¿Es eso así? Los ojos de Popola le agujerearon la espalda. Tú no eres de por aquí, ¿verdad?
Shirou suspiró mientras empujaba a Débola ligeramente hacia arriba haciéndola gritar, no puedo decir que he estado aquí por mucho tiempo no. Popola abrió la boca a punto de interrogarlo nuevamente pero lo pensó mejor, no les debía respuestas después de todo. Nos dejaremos caer aquí. Señaló hacia un camión destartalado debajo del borde roto del puente. Popola sintió mientras saltaba primero para ayudarlo a bajar con cuidado a su hermana, que ahora descansaba en sus brazos. Él mismo había saltado por completo, sus pies aplastaron algunas flores cuando golpeó el suelo en silencio. Está a la vuelta de la esquina, no te preocupes, mantengo este lugar bastante limpio de ellos. Shirou explicó mientras les indicaba que lo siguieran. Popola lo miró con curiosidad por un segundo. Estaban a una corta distancia a pie del campamento de resistencia, realmente no tomaría mucho simplemente alejarse mientras él no intentara detenerlos, lo cual, según la forma en que interactuó con ellos y sus expresiones de ayuda bastante genuinas, no lo hizo. Realmente parece plausible. Más bien dudaba que serían recibidos con los brazos abiertos y que Débola obtendría la ayuda que necesitaba de ellos. Bueno, estaba eso y también el hecho de que algo dentro de ella realmente no quería irse, quería desesperadamente aprender más sobre él. Al mirar a Débola, pudo sentir la misma gama de emociones inexplicables, incluso mientras intentaba mantener una expresión fuerte. Abrió la puerta para ellos, era roja y ligeramente deforme, ni siquiera cerraba completamente igualando la utilidad de la habitación en sí misma, si se le podía llamar así. Era bastante pequeño y bastante estéril, alrededor de ellos había escombros ya que el edificio se había derrumbado sobre sí mismo. Era una base bastante escondida considerando todas las cosas, nadie pensaría que alguien viviría en este lugar. A pesar de todo esto, se sentía seguro aquí, incluso con la compañía desconocida que le daba cada vez más una presencia tranquilizadora en su mente. Sentó a Débola en una silla cercana antes de mirar con qué estaba trabajando, agarrando su bolso para ver qué podía hacer para arreglar las cosas. Como de costumbre, no tenían suficientes suministros, nunca podrían permitirse nada más. Serviría, por ahora, el daño en su pierna parecía peor de lo que realmente era, así que con suerte podría arreglarla lo suficientemente rápido y terminar con todo este lío. También era muy consciente de que él los miraba desde el otro lado de la habitación. «Va a estar bien», dijo mientras se apoyaba en la pared de lado con los brazos cruzados. «Lo suficientemente bien como para caminar en unas pocas horas». Débola respondió que ya había hecho la misma evaluación que su hermana. «Ya veo». Gruñó de una manera un poco incómoda, pero ella pudo escuchar su alivio. «Tengo algunas preguntas, si no te importa». «Acerca de...» Su hermana cuestionó bruscamente. Se tomó un segundo para responder como si tratara de encontrar las palabras correctas. «¿Por qué solo existen las máquinas?» Débola lo miró cuestionando su cordura. «Ellos no nos puedes ver. ¿Has estado peleando dentro de esa fábrica toda tu vida o algo así? ¿Te reiniciaste en algún momento?» «No, eso no es», trató de explicar rápidamente antes de detenerse con un profundo suspiro. «Quiero decir, si hay otros humanos alrededor». Esto detuvo al dúo en seco y un silencio ansioso cayó mientras trataban de entender lo que acababa de decir. Popola se dio la vuelta lentamente para mirarlo con curiosidad, su núcleo floreció con sus palabras. «La humanidad no ha estado en este mundo por mucho tiempo». Los ojos de Shirou se abrieron de manera frenética cuando comenzó a agarrar su mano izquierda. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?» «Ella quiere decir que todos murieron, lo que queda está en una base en la luna». Débola explicó en voz baja mientras miraba la pulpa del suelo rodando sobre ella en oleadas. Suspiró aliviado, su cuerpo se hundió contra la pared. «Así que alguien sobrevivió», murmuró en voz baja mientras se rascaba la mano. Popola se puso de pie, sus ojos lo miraban con incredulidad. «¿Qué eres, exactamente?» Sus palabras salieron ásperas mientras su garganta parecía cerrarse a su alrededor, tal era su ansiedad. Él volvió a mirarla, solo mirando por un buen minuto al dúo de androides, como si se preguntara en su cabeza qué debería responder. En lugar de eso, simplemente se acercó a ella. «Supongo que no tienes pulso». Él agarró su mano suavemente y la puso sobre su pecho, ella no opuso resistencia a su toque. «Golpear».
Se rió en voz baja mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿De verdad lo eres? Por favor, no mientas sobre esto, Popola. Débora la llamó mirando al dúo y a su angustiada hermana. No podía entender o más bien creer lo que estaba frente a ella. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa la humanidad para ti exactamente? Murmuró para sí mismo mientras miraba a la mujer que ahora estaba sollozando abiertamente. Abrió la boca de nuevo pero no pudo terminar, cuando dos brazos lo rodearon por completo casi derribándolo. Lo siento mucho. Su voz fue amortiguada por él, pero las palabras aún sonaron verdaderas. No queríamos que todo saliera mal. Él no entendía y las preguntas seguían apareciendo sobre qué había sucedido exactamente en este mundo, pero al escuchar lo miserable que sonaba ella, bueno, nunca fue capaz de ignorar a alguien con dolor frente a él. Puso sus brazos alrededor de su espalda, corriendo en círculos con su mano, tratando de consolarla lo mejor que pudo, aunque eso solo parecía empeorar las cosas, mientras ella lloraba aún más fuerte. Su cabeza se levantó de golpe cuando escuchó un movimiento de pies que venía de la silla. Era el otro gemelo mientras intentaba ponerse de pie. El dolor ya no se mostraba en su rostro mientras lo miraba con incredulidad. Dio un paso e inmediatamente se cayó cuando su pierna mala cedió. Sus ojos se abrieron cuando el instinto se hizo cargo. Saltó hacia ella llevándose a Popola con él mientras ella se negaba a dejar sus tristes brazos abrazándolo con más fuerza. El resultado, dos mujeres sollozaban incontrolablemente en su pecho mientras miraba hacia el techo sin saber muy bien qué hacer. Lo siento. Todo es culpa nuestra. La peor parte fue escuchar la cantidad de dolor en sus voces y no poder hacer nada para detenerlo. No entendía nada de eso. Pero si su perdón era lo que querían, pues, sus manos subieron a sus cabezas y palmeó su melena roja. Ellos jadearon ante su toque. Está bien, te perdono. Sus sollozos cesaron, pero sus brazos lo sujetaron con más fuerza. Suspiró sabiendo que estaría aquí por algún tiempo.